superior, de 15 a 18 años. Esto con el fin de poder analizar el consumo de esta terrible sustancia entre adolescentes. Al mismo tiempo vamos a poder examinar el porcentaje obtenido para poder así identificar los factores de esta terrible adicción. Esto lo hicimos con el fin, porque en adolescencia varios compañeros, incluso nosotros, hemos sufrido, entre comillas, las consecuencias de esta terrible adicción. No de forma directa, como sea el caso de una adicción más subsecuente, pero sí de las terribles consecuencias, ya sea pasarnos de copas o cosas así. Acompáñenos en esta gran aventura. En esta primera tabla encontramos lo que es el rango de edad de nuestra población encuestada, que varía de los 15 a los 18 años, siendo un total de 318 personas. Conoceremos qué edad tuvo mayor frecuencia y con esto veremos la edad que consume más alcohol en estudiantes del nivel superior. En este caso, la mayor frecuencia es de 17 años, con un 32%. Como otro dato más para conocer a nuestra población, está el sexo biológico, que nos servirá para identificar la frecuencia de hombres y mujeres y su consumo de alcohol. Realizamos una pregunta de gran importancia. Esta nos ayudará en no caer en errores, lo cual es que si estudian la preparatoria o bachiller en San Martín, pues en esta población delimitada de 302 personas contestaron que sí y 16 personas contestaron que no. A ese grupo ya no se le tomará en cuenta. Pusimos como otra de nuestras preguntas el bachiller o preparatoria en la que estudian para saber si el entorno, como lo es el académico, repercute en la decisión del consumo del alcohol y si también el nivel de la escuela influye en eso. La siguiente pregunta es la base de la investigación y nos dice, ¿has consumido alcohol? 260 personas respondieron que sí y 42 personas respondieron que no. Esto representa el 86% y 14% respectivamente. Lo preocupante de esto es que solo el 21% de los encuestados, ya sean mayores o menores de edad, respondieron que conocen algunos de los efectos que contiene el abuso de la sustancia a largo plazo. Según el Centro de Integración Juvenil, dice que el consumo de alcohol generalmente se da antes del consumo del tabaco, lo que convierte al alcohol en la principal droga de entrada para el consumo de otras drogas. En esta tabla se trata de datos continuos, es decir, vienen de un proceso de medición, por eso es importante ver las clases, el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, frecuencia absoluta y relativa, etc. Pero lo importante de esta tabla es la moda, es decir, el dato que más se repitió. En este caso fue 15 años, es decir, que a partir de esa edad comienza el consumo, aunque cabe destacar que hubo un caso de una persona que menciona haber comenzado su consumo a partir de los 9 años y otras 2 personas a partir de los 10 años. ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? Podemos observar que el 16% nunca ha probado el alcohol, el 44% mensualmente, el 18.55% lo consume semanalmente y esto lo podemos ver en fiestas, antros, etc. Y solo el 0.31% lo consume diariamente. Anualmente el 14.46% lo consume. ¿Por qué consumes alcohol? Bueno, muchas veces no sabemos el por qué los adolescentes empiezan con esto, pero con esta gráfica podemos observar que el 48.11 lo consume por curiosidad, y es que la verdad a esta edad todo el mundo quiere experimentar, conocer nuevas cosas. El 10.06 lo hace por presión del grupo y lo hace para poder quedar bien, para que no lo tomen como que es una gallina, etc. El 8.17 lo hace por estrés, pero no estamos jóvenes, ¿qué nos puede preocupar? Pero también desconocemos si padecen problemas familiares, personales, etc. El 30.50 lo hace por los efectos que ocasiona y esto a lo mejor te hace sentir en otro mundo, relajado, sin preocupaciones, que nada te preocupa y te hace sentir bien. Y el otro es el 13.20%, que es otra de las razones por las que los consume. ¿Dónde sueles beber alcohol? El 18% de los encuestados responden que en casa, 187 de ellos responden que en fiestas o reuniones, el 24% en bares o antros, el 8% en tienditas y el 4% en otras. Esto es algo relativamente preocupante,
ya que solo el 31% de las personas que encuestamos son mayores de edad, lo cual significa que el resto de la población ingresa a los lugares como antros o bares de manera ilegal. ¿Con quién sueles tomar alcohol? El 52% respondió que con sus amigos, el 32% con familiares, 51 personas respondieron que con padres y solo el 3% respondieron que con otras, esto sin dar ningún tipo de especificación. ¿A qué edad consideras que se puede comenzar a consumir alcohol? Esta pregunta es bastante icónica, por así decirlo, ya que nos permite ver una parte de lo que las personas piensan acerca de este tema. El 70% apoya la idea de que se puede consumir a partir de 18 años en adelante. El 22% dice que ninguna edad es la correcta y el 9% menciona que a partir de 15 o 16 años. Sin embargo, hay varios estudios que dicen que el rango de inicio de consumo a nivel nacional en una población de 12 a 65 años, la cual engloba a la población que nosotros estamos estudiando, en el caso de los hombres se da a partir de los 17 años o menos, representando el 61.5% a nivel nacional, y entre mujeres es de 18 a 25 años, representando el 47.1%. ¿Qué día de la semana consideras que los estudiantes de preparatoria consumen más alcohol? El 60% respondió que el día viernes, el 30% el día sábado, el 7% el día domingo y solo el 4% otras. Cabe destacar que dentro de esta opción, algunos usuarios pusieron que es cada que se puede y algunos otros dijeron que es todo el fin de semana. ¿Tus amigos, familiares o personas cercanas a ti consumen alcohol de forma regular? En esa pregunta predominó la opción que no consumen alcohol de forma regular con un 54.37%. De acuerdo con la pregunta anterior, ¿consideras que el consumo influye en tu decisión de beber alcohol? También en esta, es interesante cómo los encuestados nos dicen que, bueno, con la mayoría de selección en la opción que no, influye en su decisión de beber alcohol con un 38%. La siguiente pregunta plantea que si han tenido una problemática de salud o social a causa del consumo de alcohol, y la mayoría de los encuestados nos dice que no, con una frecuencia relativa de 82%, que es demasiada. O sea, entonces podríamos pensar que lo consumen de una forma regulada. En la pregunta 16 les planteamos que en cuáles de los ámbitos repercute el consumir alcohol, ganando, bueno, siendo por mayoría la familiar con un 23.74%, seguida del académico y el social, ambas con un 21%. En la pregunta 17 les planteamos que si creen que el consumo de alcohol es peligroso para la salud, donde la mayoría de los encuestados respondió que sí, con un 80.13%. Nos da a entender que ellos saben de los riesgos a los que son expuestos al momento de un consumo excesivo de alcohol. ¿Conoces los efectos a corto plazo que tienen los adolescentes el consumo regular de alcohol? Las respuestas que pusimos es sí, la mayoría, solo algunos y ninguno. Para esto, el 19.54% nos contesta que conoce la mayoría. El 59.27% nos contesta que solo algunos y el 21.19% contesta que ninguno, lo que es preocupante porque es al menos un quinto del total por ciento de la población. ¿Consideras que el consumo regular de alcohol puede desarrollar una adicción? Las respuestas son sí, no, y depende de más factores. El 81.46% de los encuestados nos dicen que sí, 1.66% dicen que no, y 16.89% dicen que depende de más factores. Para esto, tiene mucho que ver con las decisiones que nosotros mismos tomamos con respecto del consumo regular de alcohol, ya que pues el consumo regular es lo que genera la adicción a este. ¿Has recibido información sobre los riesgos del consumo de alcohol? Las respuestas son sí y no. Para esto, el 93.71% nos contesta que sí y el 6.29% nos dice que no. Esto ya no
Sigue siendo preocupante, pero disminuye porque al menos el 93.71% de la población, que es la mayoría, nos dice que sí está informado, pero es importante que se trabaje sobre el 6.29% de la población que no está informado sobre estos temas acerca de los riesgos del consumo de alcohol. ¿Quién o quiénes te han proporcionado información acerca de los riesgos del alcohol? Los datos revelan que una parte significativa ha sido a través de los padres, esto con un 38%, los maestros con un 35.70%. Los familiares también han sido una fuente importante, aunque en menor medida, con un 23.60%. Por otro lado, los amigos y otras fuentes representan proporciones más bajas, con un 9.40% y un 1.20% respectivamente. Esto sugiere que las figuras de autoridad y la educación formal son un gran apoyo en la concienciación sobre este tema. ¿Crees que se debería proporcionar más información sobre este tema? En esta pregunta reflejamos la percepción sobre la necesidad de proporcionar más información sobre el tema del alcoholismo. La mayoría de encuestados, aproximadamente el 99.01%, creen que se debería proporcionar más información. Por otro lado, solo un pequeño porcentaje, aproximadamente 0.99%, expresan que no se necesita más información. Esto sugiere una amplia conciencia sobre la importancia de la educación y la información en la prevención del alcoholismo, pero también no quedarnos hasta ahí. ¿Consideras que informar a la población acerca de los riesgos que trae el consumo de alcohol ayudará a reducir los casos de alcoholismo? Esta pregunta se centra en la percepción sobre si informar a la población acerca de los riesgos del consumo de alcohol contribuirá a reducir los casos del alcoholismo. Un número significativo de encuestados, aproximadamente el 41.39%, opinan que sí, informar sería de mucha ayuda. Una proporción considerable, alrededor del 38.74%, expresan que tal vez informar ayudaría. Sin embargo, un grupo menor, de aproximadamente 19.87%, sostiene que se necesitan más acciones, además de la mera información, para abordar el problema del alcoholismo. Esto sugiere una diversidad de opiniones sobre la efectividad de la información como medida para reducir el alcoholismo, con una parte significativa creyendo en su eficacia, pero también reconociendo la necesidad de acciones adicionales. En conclusión, y haciendo hincapié al trabajo de la tabla 22 y las últimas tablas, nos damos cuenta que la educación tiene un papel fundamental. Por ejemplo, haciendo una investigación más a detalle, nos damos cuenta con ayuda de esta gráfica que los jóvenes sin estudios tienen más tendencia al consumo de alcohol, pero entre más avanza con respecto a su edad, por ejemplo, en el caso de universidad, igual el consumo aumenta. Esto nos da a entender que el consumo de alcohol es multifactorial. Depende del estudio, sí, pero igual depende de muchas cuestiones. De hecho, una investigación nos dice que en México la prevalencia es por la cultura y hasta en cierto punto por la accesibilidad. Contrastando el caso de México con Estados Unidos, tienen gran similitud, porque en Estados Unidos, cuando hicimos la investigación con respecto a eso, nos dimos cuenta que la accesibilidad representa un papel importante. Eso nos da a entender que hay diversos factores, entre ellos destaca la restricción o las pocas políticas que existen al respecto. De mismo modo, a nivel internacional, nos dimos a la tarea de investigar más al respecto. Nosotros escogimos más sobre Latinoamérica, ya que compartimos la misma cultura, bueno, no al 100%, pero similar, y nos da a entender que México ocupa el 6º lugar en nivel de consumo de alcohol per cápita. Es importante mencionar que es per cápita, además a personas de 15 años o más. ¿Por qué menciono esto? Porque en México se sabe que el consumo de alcohol empieza desde los 12 años. Esto nos da un contraste y nos da a entender que México no está en una situación, mala. Por ejemplo, el caso de Argentina, que consumen cerca de 8.0 en promedio. En contraste, y para concluir, nos damos cuenta que México tiene problemas de adicción, pero si podemos controlar esto, nos podría ayudar a detener una crisis epidemiológica que quizás no lo vemos, pero está latente en nuestro día a día.